Estamos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, y la palabra del Señor la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su santa y bendita palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche bien: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué maravilloso es el amor que Dios nos da. El amor tan grande que el Señor ha derramado en nuestra vida, en nuestros corazones. La Biblia dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio más grande nosotros tenemos de parte de Dios, en que nos haya llamado a nosotros hijos suyos. Pero esto conlleva una gran responsabilidad, porque no solamente podemos tomar este pasaje desde la perspectiva en la cual nosotros decimos soy un hijo de Dios, porque eso implica de que cuando Dios dice ahora tú eres un hijo mío, eso implica que nosotros tenemos que desempeñar ese papel como tal. Y ser hijo de Dios no solamente significa tener un título o decir yo soy hijo de Dios, sino que también implica el vivir como un verdadero hijo de Dios. La palabra del Señor habla que el Señor Jesucristo se hizo carne, y la Biblia dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino a modelarlos un evangelio en el cual hoy en estos días se ha perdido. Vino a modelarnos un estilo de vida, a enseñarnos cómo verdaderamente se vive el evangelio de Dios, cómo verdaderamente tiene que vivir un hijo de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender, que no solamente tener un título, no es solamente decir yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, porque eso no determinará nada. Lo que determina verdaderamente que si nosotros somos hijos de Dios es el estilo de vida que nosotros llevamos. Dios nos llama a vivir un estilo de vida diferente a los demás, a los que no han conocido a Cristo, a los que no creen en Cristo. Por eso es que la palabra del Señor dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, y es modelar la vida de Cristo en nuestra vida. Ser esos hijos obedientes, porque cuando hablamos de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Él, estamos hablando de que nosotros debemos de comportarnos como tal. Estamos hablando que nosotros debemos de llevar el amor de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, que debemos de vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque a eso nos manda la palabra, ser hijos obedientes. A eso nos manda la palabra, para que nosotros podamos vivir de tal manera que nosotros en nuestro interior, en nuestro aspecto, nosotros podamos reflejar el amor, la vida, la justicia, la santidad de Cristo. Porque dice la Biblia que no hemos sido engendrados de voluntad de varón ni voluntad de carne, sino que hemos sido engendrados por Dios. Por eso es necesario de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, a vivir una vida que agrada a Dios, una vida recta, íntegra delante de los ojos de Dios, a vivir como Dios quiere, no a nuestra manera, sino como verdaderos hijos de Dios, porque el verdadero hijo de Dios no es rencoroso, el verdadero hijo de Dios no tiene envidia, no tiene celo, el verdadero hijo de Dios no anda aborreciendo a nadie, porque el amor de Cristo está en él. El verdadero hijo de Dios es aquel que su único deseo, que su único anhelo es parecerse a Cristo, es vivir como Cristo. Por eso Cristo vino aquí a la tierra, no solamente a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él vino a modelarnos un estilo de vida diferente, para que nosotros que somos sus seguidores, para que nosotros que somos hijos de Dios, entendamos que Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente, porque hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado para que nosotros podamos obedecer su palabra. El verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo del Señor, es aquel que teme a Dios, es aquel que guarda
sus mandamientos, es aquel que guarda su palabra, es aquel que vive una vida para agradar a Dios y no a los hombres. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el ser hijo de Dios no solamente implica llevar el título, sino vivir como tal. Y Dios nos ha llamado a vivir un evangelio diferente, un evangelio en el cual nosotros podamos resplandecer como luminares en el mundo, dice la palabra del Señor. Un evangelio que nosotros podamos transmitir a las demás personas, que cuando las personas nos miren a nosotros, miren a Cristo en nosotros, miren la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, que nosotros seamos diferentes. Dios no nos ha llamado para comportarnos igual que nos comportábamos cuando estábamos en el mundo, cuando no teníamos a Dios, cuando no conocíamos de la palabra del Señor. Si verdaderamente Cristo ha venido a morar en nuestra vida, en nuestros corazones, nosotros tenemos que ser diferentes. Y las personas tienen que notarlo en el trato que le damos, en la amabilidad, en el respeto que nosotros tenemos hacia ellos. Porque acuérdese que la palabra del Señor dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios se refleja en nuestra vida. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que vivir para agradar a Dios. Tenemos que ser obedientes, porque ahora hay hijos que son obedientes, pero también hay hijos rebeldes. Ahora hay hijos que se portan mal con los padres. Por eso el Señor llama la atención a Israel y le dice: me llaman Padre, pero ¿dónde está mi honra? Me llaman Señor, pero ¿dónde está mi temor? Porque ahora la mayoría de cristianos, o aquellos que abrazan la fe y que van a una iglesia, solamente van por ir. No van para experimentar ese verdadero cambio en sus vidas y en sus corazones, ese cambio que solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Por eso Dios nos da la potestad a nosotros de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ser semejantes a Él. Tenemos que ser como Cristo, como Jesús anduvo aquí en la tierra, como el Señor caminó y nos enseñó la manera en la cual nosotros teníamos que vivir para agradar a Dios. Ese es nuestro único objetivo: agradar a aquel que nos llamó, al que nos tomó por soldados. Ese tendría que ser nuestro único propósito: vivir para agradar a Dios, vivir para agradarle a Él en todo lo que nosotros hagamos. Por eso, bendito sea el nombre del Señor, es que nuestro comportamiento definirá de quién verdaderamente somos hijos. Porque la palabra llama que aquellos que le creen, aquellos que le recibieron, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también la palabra dice que todo aquel que hace pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces nuestro comportamiento, nuestras actitudes definirán de quién somos nosotros hijos. Si somos hijos de Dios, tenemos que andar como Él anduvo. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo bueno, tenemos que amar, tenemos que respetar, tenemos que hacer todo lo que es bueno, todo lo que la palabra del Señor nos manda hacer. El que es hijo de Dios no es rebelde. El que es hijo de Dios no es mal amigo, no es mal padre, no es mal hijo. El que es hijo de Dios vive como Cristo vivió aquí en la tierra. Por eso nosotros necesitamos entender de que hoy en día muchos llevan el título que Dios les ha dado de hijos de Dios, pero sus actitudes son diferentes a las de un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios ha sido transformado, ha sido lavado por la sangre del Cordero. El verdadero hijo de Dios ha experimentado un cambio genuino, verdadero, del alma, del espíritu, y que se refleja en sus actitudes, se refleja en su comportamiento, en su manera de vivir, en su manera de comportarse con las demás personas. El verdadero hijo de Dios ha experimentado un cambio que ha venido desde lo más profundo de su interior. Por eso es que la Biblia dice que no hemos sido engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en nosotros. Por eso debemos de andar como Él anduvo, dice la palabra del Señor. Debemos de entender de que hoy en día el cristianismo está en alguna manera deteriorado, y es a causa de nosotros mismos, porque vivimos
un evangelio mediocre, un evangelio mundano, un evangelio liberal. Ya no hay ese deseo de agradar a Dios, ya no hay ese temor dentro de nosotros, y podemos ver en la mayoría de todas las iglesias, sin excepción ninguna, podemos ver el comportamiento de muchos cristianos que se hacen llamar hijos de Dios, y podemos ver sus comportamientos que son diferentes, que no son de acuerdo a la palabra del Señor, que no van de acuerdo a los alineamientos que Dios nos ha dado. Y esa es la triste realidad que nosotros vivimos en este tiempo. Es la triste realidad, bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios nos dice en su santa palabra: me llaman Padre, pero ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra al Señor? ¿Dónde está el temor a Dios? Aleluya, hoy se ha perdido, porque hoy, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, cada quien hace lo que quiere, cada quien sigue sus propios pensamientos e ignora lo que la bendita y santa palabra del Señor nos dice y nos tiene estipulado para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros pensamientos. El problema de hoy en día es que nos creemos autosuficientes, nos creemos muy sabios, creemos que lo sabemos todo, creemos que tenemos, por tener ese título de hijo de Dios, de cristiano, ahora yo ya acepté a Cristo, ya soy cristiano, voy a una iglesia, asisto a una iglesia y pues puedo hacer lo que yo quiera. A mí nadie me dice qué hacer. Hay muchos pensamientos errados dentro de muchos cristianos, y hoy en día la verdad les ofende. Hoy es día cualquiera, si no le gusta algo en alguna iglesia, fácilmente va, busca otra iglesia. Todo lo resuelven fácil, bendito sea el nombre de Dios, porque verdaderamente el llamado que Dios nos ha hecho a ser hijos de Dios, a comportarnos como tal, tenemos una misión de parte de Dios, y es llevar la gloria de Cristo en nuestra vida, que Cristo se refleje en cada una de nuestras acciones, parecernos cada día más a Cristo, ser semejantes más a Cristo. Al parecer hay muchos que ignoran lo que la palabra del Señor dice, pero Dios nos está llamando para que nosotros seamos esa luz, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que podamos reflejar el amor de Dios, para que podamos reflejar la misericordia de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones, y que verdaderamente cuando la gente allá afuera pueda ver a Cristo en nosotros, pueda ver que nuestras acciones son de acuerdo a las de un hijo de Dios. Porque hoy en día la mayoría de las personas que no conocen de la palabra o que no se han acercado a una iglesia, al mirar el comportamiento de muchos cristianos, dice: y es hijo de Dios y va a la iglesia, y ese testimonio ha opacado el evangelio. Y por esa razón y la actitud de muchos cristianos, muchos de afuera no quieren venir a la iglesia, no quieren venir. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha hipocresía dentro de las iglesias, hoy en día hay mucha falsedad, hay personas que simplemente llevan un disfraz, llevan un nombre. El Señor le dijo a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay muchos que tienen el nombre de cristianos, tienen el nombre de hijo de Dios, pero verdaderamente sus acciones dicen otra cosa. Por eso es importante de que nosotros recapacitemos y entendamos que Dios nos ha llamado a santidad, que Dios nos ha llamado para que nosotros reflejemos el amor y la misericordia de Dios en cada momento de nuestra vida, que las personas allá afuera puedan ver a Cristo en nosotros, que podamos ser esos cristianos verdaderos, esos cristianos genuinos, esos cristianos que verdaderamente debemos de ser. Todos tenemos ese compromiso. Todo aquel que ha recibido a Cristo tiene ese compromiso de comportarse como tal, como todo un verdadero hijo de Dios. Vivir la santidad, vivir para agradar a Dios, vivir para servir a los demás, para amar a los demás. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que vivir de tal manera que las personas puedan notar el cambio en nosotros, que pueda notar que hay algo diferente en nosotros. Y porque el peso de las palabras muchas veces el viento se las lleva, pero el testimonio que nosotros damos delante de las personas, eso es lo que va a impactar las vidas, es lo que va a impactar los corazones. Recuerdo que cuando Cristo caminaba aquí en la tierra, bendito sea el nombre del Señor, a muchos les decía que no declararan que Él era el Hijo de Dios, pero ¿cómo no lo iban a descubrir? ¿Cómo no iban a saber la gente, aleluya,
que Él era el enviado, que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, si su testimonio, su santidad eran grandes, que no podían pasar desapercibidas delante de la gente. Cuando Él llegaba y empezaba a hablar la palabra y empezaba a ministrar, la gente podía sentir de que Dios estaba con Él, podía verlo en su rostro, podía verlo en sus actitudes, en su amor, en su ternura. Pues de esa manera es que nosotros estamos llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios, a vivir como verdaderos cristianos, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. Bueno, esta ha sido una corta reflexión que el Señor ha puesto en mi espíritu, y que el Señor les bendiga grandemente. Dios les bendiga.